Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes, esperando siempre que se encuentren bien de salud. Una vez más, aquí su profesor Germán les saluda a cada uno de ustedes y que el día de hoy nos vaya todo muy bien con la bendición de nuestro Señor. Mis estimados estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación, ¿ya? Cuya actividad nos indica reconoce la información explícita del texto leído, ¿correcto? Vamos a reconocer el texto explícita, ¿ya? O mejor dicho, la información explícita del texto que vamos a leer. Para este día, nuestro propósito es que hoy recogeremos información sobre cómo identificar problemáticas que podrían estar afectando a tu comunidad, ¿ya? Muy bien. Asimismo, tenemos como evidencia para el día de hoy, leerán un texto. ¿Quién estableció las fronteras del Perú independiente? Y responderán algunas preguntas con la finalidad de identificar la información explícita. Y luego identificarás información implícita a partir de algunas frases. El día de hoy, esta actividad, chicos y chicas, estará pues muy interesante, ¿correcto? Para ello también contamos con 3 criterios de evaluación. Uno de ellos, obtener. El día de hoy vas a obtener información explícita del texto escrito. Asimismo, vas a realizar inferencias a partir de información explícita e implícita del texto. Y luego vas a reconocer la importancia de establecer la delimitación territorial, ¿correcto? Vamos, ¿qué significa esta palabrita, chicos y chicas? Delimitación, ¿ya? Busquemos entonces esa palabrita para tener bien en claro, ¿correcto? Muy bien, chicos y chicas, entonces, dentro de nuestro desarrollo de esta actividad, nos indica lo siguiente. Sabemos que hemos leído acerca del proceso histórico del Perú, circunstancias que nos permiten reflexionar sobre cómo nuestro país ha atravesado situaciones distintas desde nuestros antecesores hasta la actualidad, ¿verdad? Sabemos que podemos construir una sociedad justa y solidaria en la que se respeten nuestros derechos, contribuyendo así al desarrollo integral y sostenible de nuestra localidad, comunidad, región y país. Debemos tener también en cuenta que en los textos que consultamos podemos encontrar información que aparece de manera literal, explícita. ¿Qué quiere decir, chicos, de manera literal? Que la respuesta está escrita en el texto y eso lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Y otra que debemos deducir u obtener como conclusión, y ese texto es implícita, es decir, ¿cierto? Aquí hay 2 palabritas, chicos, ¿ah? Hay que tener bastante en claro, ¿ya? Explícita e implícita, ¿no es cierto? Deducción de texto, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decirnos cuando hablamos en forma literal, explícita? ¿No? Estamos hablando que son ideas que el autor pues comunica de forma directa, ¿ok? De forma directa y clara de un texto y que esa información se encuentra escrita, ¿no? De forma literal. Por eso acá dice de manera literal. Y otra que debemos deducir u obtener como conclusión implícita, ¿no es cierto?
Entonces, ¿a qué se refiere? Que se desprende o se infiere, pues, ¿no? Del texto con base de interpretación. Esto también usted puede utilizar sus propios argumentos incluso, ¿no? Pero siempre en relación de alguna frase que más abajo vamos a trabajarlo de manera muy detallada, ¿correcto? Muy bien. A partir de esto, vas a reflexionar, mi querido estudiante, ¿ya? ¿Sabías que la información explícita es toda idea, dato o mensaje que se encuentra de forma directa y clara de un texto? Es la información literal, así como te expliqué, ¿no? La podemos reconocer a simple vista, pues es fácil de identificar. Para reconocer lo explícito, podemos utilizar las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, con estas preguntas podemos nosotros reconocer, ¿no es cierto? O el texto explícito, ¿no? Muy bien, chicos y chicas. Entonces, continuamos. Vamos a leer el siguiente texto, ¿ya? Leo lo siguiente, ¿no? Texto número 1. Muy bien, acompáñenme a leer, chicos y chicas. ¿Quién estableció las fronteras del Perú independiente? Ya nuestro Perú, pues, es libre e independiente, ¿ya? Pero, ¿quién, no? Estableció las fronteras del Perú independiente. ¿Sabes qué cosas son las fronteras? Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en este mapa, ¿no? Frontera de Perú, ¿no? Con Ecuador. Frontera tenemos con Colombia. La frontera de Brasil con Perú, Bolivia y Chile, ¿verdad? Bueno, esto, también el Océano Pacífico también es la frontera del Perú. ¿Ok? Muy bien. Entonces el texto nos indica lo siguiente, chicos. Los límites se fueron estableciendo poco a poco a lo largo del siglo XIX y XX. ¿Correcto? Poco a poco, que no fue rápido, que no fue de un día a otro, no fue de una semana, sino poco a poco. Prácticamente podemos decir que el tema se cerró recién en 1998, cuando se terminaron de resolver los puntos de conflicto con Ecuador en el acuerdo de Brasilia. Fíjese, recién no ha pasado mucho tiempo, ¿no? Se ha cerrado en 1998. ¿Cuándo fue nuestra independencia del Perú? ¿Se acuerda? Por supuesto, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro, en 1821, ¿no? Proclamación de la independencia de nuestro Perú, chicos, ¿ya? Una época de mucha actividad en la tarea de delimitación territorial fueron los gobiernos de Augusto Leguía, de 1908 y 1912 y de 1919 y 1930, ¿no? Fíjese aquí, pues hubo dos periodos de gobierno, ¿verdad? En dichos periodos se definieron los límites con Brasil, Bolivia, Colombia y Chile, es decir, casi todas las fronteras. Con Ecuador, un hito importante fue el protocolo del Río de Janeiro de 1942 y el de Brasilia que señalé antes, ¿no? En el aspecto marítimo, los límites de nuestro país con Chile se han terminado de definir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el año 2014. Unos años antes los habíamos resuelto con Ecuador, ¿no? Fíjese bien, hasta aquí hemos tenido con nuestro país vecino Chile, porque Chile pues quiso toda esta parte también que ser, ¿no? Dueño del mar
¿verdad? Pero tampoco Perú quería, pues nosotros, y de esa manera nosotros salimos victoriosos, ¿verdad? Muy bien, así como hubo conflicto con Chile, con Ecuador también, con Ecuador hubo grandes guerras, chicos, ¿ya? Entonces, estoy seguro a cualquiera de sus padres, su mamá, su tío, pregunta cómo ha vivido aquellos años o cuántos años tenían ellos cuando hubo el conflicto entre Perú y Ecuador. No ha sido fácil, chicos y chicas, poder en esto marcar pues esto, ¿no? Esta frontera, ¿ya? Muy bien. ¿Quién nos dijo o de qué información sacamos esto? ¿No? Nos dice Carlos Contreras. ¿Correcto, chicos? Muy bien. A partir de este texto leído, vamos a responder entonces lo siguiente, ¿no? Vamos a responder las siguientes preguntas, ¿correcto? ¿Qué se expone en el texto? A ver, vamos, respondemos. ¿De qué me habla en el texto? ¿Ya lo tiene la respuesta? Muy bien, chicos, ¿no? Por supuesto. Entonces podemos decir que en el texto nos habla o se expone los límites que se establecieron en el siglo XIX y XX, es decir, las delimitaciones fronterizas del Perú, ¿no? Las fronteras, es decir, la enmarcación de los límites tanto de Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile y el Océano Pacífico, ¿no? No ha sido fácil, como les digo, esto delimitar nuestras fronteras, ¿ya? Muy bien, entonces de eso se expone en el texto. ¿Quién definió los límites con Brasil y Bolivia, chicos y chicas? ¿Quién? ¿Ah? Aquí en el texto nos indica. ¿Buscamos? Listo. Haz una pausa, si no, y vuelve a buscar, chicos. Ya entonces para responder, ¿quién definió los límites con Brasil y Bolivia? En el texto nos indica lo siguiente. Se definió en el gobierno del presidente Augusto Leguía, ¿no? Aquí lo dice, una época, mucha actividad, acá está, ¿no? En su gobierno de Augusto Leguía, pues en dichos periodos se definieron los límites con Brasil, Bolivia, ¿no? Ahí está la pregunta, Brasil y Bolivia, ¿correcto? Muy bien, continuamos entonces, mis estudiantes. ¿Cuándo gobernó Augusto Leguía? Acabamos de leer también, tuvo dos periodos, ¿no? De 1908 a 1912, que es un periodo, y el otro periodo es 1919 y 1930. Son dos periodos. Entonces, ¿cómo responderías? A ver, ¿cuándo gobernó Augusto Leguía? ¿Cómo responderías? Ya te estoy dando la información. Entonces, ¿cómo responderías? Muy bien, por supuesto, la interpretación de tu respuesta es totalmente válido, pero yo respondería de esta manera. Augusto Leguía gobernó en dos periodos, de 1908 a 1912 y de 1919 a 1930. Eso sería mi respuesta. Si usted lo considera de esta manera, totalmente válido, pero si tú tienes tu propia respuesta, magnífico, mi querido estudiante, ¿ya? Entonces continuamos. ¿Dónde se han determinado de definir los límites con Chile? Ah, facilito, profesor, eso me suena, ¿no? Acá está, pues, ¿no? En el aspecto marítimo, los límites de nuestro país con Chile se han determinado de definir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el año 2014. Ahí está esa información. Entonces, ¿cómo vas a responder? ¿Dónde se ha determinado de definir los límites con Chile? Listo, ¿verdad? Ahí tienes tu respuesta, ya listo. De la manera como lo vas a poner es totalmente válido. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, se han terminado de definir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del año 2014, ¿no? Recuerden que estamos deduciendo
explícitamente, ¿no? Estas preguntas, ¿verdad? Y entonces cuando nos hablaba, ¿no? Cuando nos decía, por ejemplo, podemos encontrar esta información que aparece de manera literal. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de manera literal? ¿Por qué? Porque ahí está escrito los o las respuestas de cada pregunta, ¿correcto? Muy bien. Y finalmente tenemos una preguntita más aquí. ¿Cómo era la época de delimitación territorial? ¿Cómo era? A ver, ¿cómo era? ¿Nos indica en el texto? Por supuesto también que nos indica. Entonces, podemos decir nosotros que era una época de mucha actividad de la tarea de delimitación territorial. Aquí nos indica, ¿no? ¿Cómo era? Era una época de mucha actividad en la tarea de delimitación territorial. ¿Se dan cuenta? Ahí está esa información, ¿correcto? Muy bien, chicos y chicas. ¿Te diste cuenta? Todas tus respuestas se encuentran de manera directa en el texto. Por ello son explícitas, ¿correcto? Es decir, que no hay otro que yo esté añadiendo o qué te pareció, no, sino que estas respuestas están de manera explícita en el texto. Ahí lo voy a encontrar tal cual, ¿verdad? Ahora veamos el siguiente diálogo, chicos y chicas, ¿ya? Dice aquí, María, después de las clases te busco en tu casa, ¿no? Y María, ¿qué le responde? No creo que pueda. No creo que pueda atenderte. Pablo, estoy muy cansada. Ah, ¿te das cuenta de esta conversación? A ver, veamos. ¿Sabías que la información implícita se encuentra en las ideas o mensajes que la autora o el autor no comunica de forma directa? No comunica de forma directa. Está incluida en el texto sin que éste la exprese directamente. Se puede sobreentender por el contexto, la experiencia, los conocimientos previos, entre otras. Qué interesante. Mira qué diferencia hay entre explícita e implícita, chicos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decimos información explícita que el texto o que las respuestas se encuentran en el texto, pero en la información implícita no vas a encontrar las respuestas de manera literal, sino que vas a inferir, ¿verdad? Que vas a tener que pensar un poquito, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora marca las ideas implícitas que reconozcas en la expresión de María. Estoy muy cansada, ¿no? En esa expresión, estoy muy cansada. Volvamos a leer entonces este diálogo, ¿ya? María, después de las clases te busco en tu casa. No creo que pueda atenderte. Pablo, estoy muy cansada, ¿no? Entonces vamos a marcar. A ver, vamos a inferir, chicos y chicas, las posibles respuestas que pueden ser en relación con esta frase, ¿no? Estoy muy cansada. ¿Por qué? Dice, ¿estudió toda la noche? ¿Habrá estudiado toda la noche? Podría ser, ¿verdad? Estaría cansado porque ha estudiado toda la noche. ¿Tuvo una reunión familiar el día anterior? Podría ser también, y eso implicaría que estaría cansado María. ¿Desea estar sola? ¿Mm? ¿Esa sería la respuesta? ¿Qué dices? ¿Saldrá con sus amigas? Esto no creo, chicos, ¿ah? ¿Verdad? ¿Cómo va a salir con sus amigas si ella está cansada, ¿verdad? ¿Se irá a descansar? Por supuesto, ¿no? Entonces esto, podemos subrayar, acá nos pide, ¿no? Ahora marca las ideas implícitas. Entonces puedo decir yo la A. ¿Estudió toda la noche? Por supuesto que puedo marcar. ¿Tuvo una reunión? Por supuesto que pudo haber también. ¿Desea estar sola?
podría ser también, pero no quiero considerarlo. Saldrá con sus amigas, totalmente, ahí no va la respuesta. Y si coloco, se irá a descansar, por supuesto que se irá a descansar. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera estoy deduciendo, estoy infiriendo, ¿no? ¿Ya? Listo, chicos y chicas. Entonces, de a partir de ello, vas a reflexionar y responder, ¿correcto? Entonces, del texto, ¿quién estableció las fronteras del Perú independiente? Escribe la información implícita que encuentres en las frases. Podemos decir que el tema se cerró, ¿no? Una época de mucha actividad, ¿ya? Entonces, aquí usted va a buscar, bien claro te dice acá, escribe la información implícita. Aquí te voy a dejar un ejemplito, ¿ya? Puedo decir, por ejemplo, ¿no? Una información implícita, puedo decir lo siguiente. Podemos decir que el tema se cerró, ¿no? ¿Cuándo? Cuando llegaron a un consenso con los demás países, ¿no? Cuando llegaron, entonces acá puedo poner, se cerró cuando llegaron a un consenso con los demás países, es decir, llegaron a acuerdo, ¿no? Que llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, ahí termina, ¿no? De repente, ¿verdad? Entonces, eso es la parte implícita que es mío, ¿no? Por supuesto que usted lo puede hacer de otra forma, ¿no? Una época de mucha actividad. ¿Por qué, chicos? ¿No? Hubo conflictos políticos en relación a la delimitación territorial de las fronteras de nuestro país, ¿no? También, ¿qué más puedo poner? A ver. ¿Qué más pueden poner? Puedo poner también de repente, ¿no? Se puso fin al conflicto territorial, ¿no? Entonces, una época de mucha actividad, de repente esto hubo, qué sé yo, de repente pérdidas económicas, conflictos políticos, hasta puede ser pérdidas humanas, por supuesto. En la guerra, pues, con Ecuador hubo pérdidas humanas, chicos. ¿Ya? Entonces, usted va a escribir la información implícita que encuentres o que encuentras en las frases, ¿ya? De esto, y usted me completa dos de ellos más, ¿correcto? Muy bien, continuamos entonces. Ahora sí, seguimos reflexionando, ¿correcto? ¿Cuáles son las causas de un conflicto territorial? ¿Cuál crees que serán las causas, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué hay ese conflicto? ¿Lo tiene la respuesta? Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Las causas pueden ser diversas, ¿no? Pueden ser políticos, pueden ser económicos, pueden ser geográficos, sobre todo geográficos, bueno. ¿Por qué les digo geográfico? Porque ninguno de los países han querido perder esto, su territorio, ¿no? Entonces, ahí está el conflicto, pues, ¿no? Políticos muy poco. Entonces, aquí ha habido, sobre todo, conflicto geográfico, ¿ya? Muy bien, chicos y chicas. ¿Qué consecuencias tienen los conflictos territoriales? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Ya lo tiene la respuesta, chicos? Muy bien, correcto, ¿no? Por supuesto, las consecuencias generan guerras, por supuesto, ¿no? Hubo guerras, pérdida de seres humanos en esta guerra, esas son las consecuencias, pérdidas económicas al país. Eso afecta a todo el país, chicos. Ruptura de relaciones políticas, ¿no es cierto? Ya no hay una relación amical con otros países, con nuestros hermanos vecinos, ¿no? Entonces todo eso trae consecuencia, como consecuencia estos conflictos, ¿no? Y uno de las consecuencias, por supuesto que es la pérdida del territorio, ¿no? Pérdida del territorio, ¿verdad? Esas son también parte de las consecuencias. Y sobre todo, yo creo que una de las consecuencias es cuando hay ocasionan guerras y pérdidas humanas, pues, ¿no? Imagínense que cuántos soldados han ido a defender en el territorio peruano
y cuántos soldados han perdido su vida en esa guerra, ¿no? Entonces es lamentable, pero lamentablemente ha sucedido ello, ¿no? ¿Qué significó para nuestro país tener conflictos territoriales? A ver, ¿qué significó, chicos? Entonces usted puede poner su propia respuesta y yo, por ejemplo, no lo considero una lucha, significó una lucha incansable, significó pérdidas de territorios, significó pérdidas humanas, pérdidas económicas y entre otras, ¿no? Significó mucha tristeza en aquellos momentos. Cuántas madres de familia han estado llorando por sus hijos, ¿no? Y todo ello, pues chicos y chicas, ¿ya? Esto es un ejemplo nada más. Recuerden que las respuestas usted lo puede crear como usted vea conveniente, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vas a seguir reflexionando sobre tus aprendizajes. Esta parte sí es personal para ti. ¿Qué aprendiste con esta actividad? Entonces, lo que has aprendido aquí, profesor, yo he aprendido esto, esto y esto, ¿no? ¿Para qué te sirve la información que obtuviste? Entonces, aquí pondrás, pues, a mí me sirve esta información para conocer sobre las limitaciones fronterizas de mi país de repente, ¿no? Entonces, aquí tu respuesta también, ¿ya? Muy bien, chicos y chicas, comparte lo aprendido. Dialoga con tus familiares sobre lo aprendido. Luego escriban la información implícita de la frase. El Perú es un país de todas las sangres. Uf, qué interesante. Mire, ven, esta frase. El Perú es un país de todas las sangres. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué puedes deducir usted acá? ¿Ya? Por ejemplo, mío es esto, usted lo va a hacer otro, por supuesto. Yo puedo decir esto de aquí, mírame. ¿Qué me quiere decir que el Perú es un país de todas las sangres? Que el Perú es de todas y todos, sin distinción alguno. El Perú es de todos los habitantes de la costa, de la sierra y la selva peruana. Por eso me dice que el Perú es de todos, ¿no? Yo puedo deducir que el Perú, ¿no? Son de todos los peruanos que hablamos diferentes idiomas. Cocama, Achuar, Quechua, Aymara, Urarinas, ya dije Cocama, ¿no? Y todas esas lenguas son parte de ellos. Entonces el Perú es el Perú de todas las sangres, ¿no? Todos somos peruanos y peruanas, ¿no? Usted, por supuesto, que va a poner su propia información implícita, pues, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, chicos y chicas. Y a partir de ello, vas a aplicar lo aprendido, ¿ya? Durante tu época escolar tienes que leer diversos textos. Ahora, cuando revises las diversas fuentes para realizar tus actividades, anota la información implícita que encuentres, pues te servirá para consultas posteriores, ¿ya? Todavía tenemos mucho que trabajar sobre este tema, ¿ya? Entonces, vamos a evaluarnos. Identifiqué los conceptos asociados al problema seleccionado para llevar a cabo el proceso de búsqueda de información. Por supuesto, ¿no? ¿Qué necesitas mejorar? Aquí escribes lo que necesitas mejorar, ¿ya? Seleccioné las fuentes confiables para la búsqueda de información. Por supuesto, ahí tenemos una fuente de información, ¿no? Y lo que también tienes que mejorar. Siempre hay algo que mejorar, chicos y chicas, ¿ya? Reconocí la importancia de establecer la delimitación territorial, por supuesto. ¿Por qué es importante delimitar, no? Para ya no tener conflictos con nuestros vecinos de otro país, ¿no? Utilicé estrategias para recoger información desde diversas fuentes con el fin de elaborar una explicación sobre el problema de mi comunidad. Esto, ¿no? Esto. Entonces tienes que buscar esa información y lo que necesitas mejorar, ¿ya? Muy bien, chicos y chicas, entonces con eso terminaríamos el día
de hoy. ¿Correcto? Muy bien, entonces cualquier duda, inquietud que tengan ustedes, comunicarse siempre con mi persona. Listo, chicas y chicos, entonces les dejo un abrazo virtual y nos encontramos el día de mañana. ¿Ya? Chao, cuídense mucho.